del trigémino sensitivo. Cuando nosotros hablamos del trigémino sensitivo, quiero que lo veamos así. Hay un ganglio acá, que es el ganglio del trigémino. Este de los vasos, de los leptomeninges o de la cara, se va a recoger toda la información sensitiva. Y acá estoy usando esta palabra. Se va a proyectar y va a llegar al ganglio del trigémino. Cuando llegue al ganglio del trigémino, todo esto que ven acá es el bulbo y la protuberancia, acá. En el bulbo y la protuberancia va a hacer sinapsis con el núcleo espinal del trigémino. Ahora, vean ustedes cómo esta vía sensitiva del trigémino punto par, también, fíjense, también estoy diciendo, se proyecta a C1 y a C2. Estamos hablando a nivel de la médula espinal. Bien, este conjunto del núcleo espinal del trigémino con C1, C2, esto es lo que ustedes van a conocer con el nombre del complejo trigémino vascular. Por otro lado, hay otro núcleo que se llama el núcleo salival superior, que está por arriba del núcleo espinal del trigémino. Este núcleo este es el séptimo par, llega a un ganglio, que es el ganglio espinopalatino, pterigopalatino, perdón. Entonces, aquí tenemos el ganglio pterigopalatino. Entonces, este ganglio pterigopalatino que es este de acá. Entonces, del núcleo salival superior sale este ganglio. Mejor dicho, de los vasos del séptimo par hacen sinapsis con los vasos, el nervio sensitivo, séptimo par, hacen sinapsis con los vasos de las leptomeninges. Y de las leptomeninges llevan esa información neuronal al ganglio pterigopalatino, y del ganglio pterigopalatino van al núcleo salival superior. Cuando este núcleo salival superior despolariza, en este sentido vía antidrómica, acá se va a liberar, les he representado de esta manera, con un neurotransmisor que se llama péptido intestinal vasoactivo. Entonces aquí se libera el péptido intestinal vasoactivo y produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Esta vía que estamos viendo acá, esto que está utilizando el séptimo par, en esta fibra, digamos, postganglionar, se va a liberar esta es la vía parasimpática, o sea, en realidad es la vía parasimpática que utiliza el séptimo par para salir y llegar a los vasos leptomeningos. Y acá se libera el péptido intestinal vasoactivo que produce vasodilatación. Entonces, en este momento, cuando se activa este núcleo salival superior solito, digamos, que no es así, ¿no? Solito, aquí se va a presentar epífta, es decir, lagrimeo, congestión nasal, dolor pulsátil y va a haber migraña. Caída del párpado. Estos son los síntomas relacionados con el síndrome, con la cefalea de Corto, que habíamos visto en la clase anterior. Pero ahora vean ustedes cómo hay una interconexión entre el núcleo espinal del trigémino y el núcleo salival superior. Vean acá. Este reflejo se llama trigémino autonómico. Entonces, cuando esta información nociceptiva, porque acá se libera histamina, serotonina, y también hay sustancia P, todo esto de acá, despolariza al trigémino, llega hacia el ganglio superior y en forma antidrómica despolariza al núcleo del trigémino y este despolariza al núcleo salival superior. Entonces ahí se puede generar la cefalea típica que es pulsátil y puede estar asociado a manifestaciones parasimpáticas que son tosis palpebral, midriasis,
caída del párpado y congestión nasal. Entonces tengo dos cosas. Tengo el conjunto de los núcleos del trigémino con esta conexión que se conecta con C1, C3, acá, perdón, esa conexión, esa proyección, mejor dicho, ya. Esta proyección con este núcleo espinal trigémino, les vuelvo a repetir, este es el complejo trigémino cervical. Entonces, tengo dos conceptos ya para memorizar. ¿Qué es el complejo trigémino cervical? Es el quinto par que se proyecta al núcleo del trigémino y que se proyecta a la raíz dorsal de C1 y C2. Y de acá hay una interconexión entre el núcleo del trigémino con el núcleo salival superior y aquí se forma el reflejo trigémino autonómico. Volvemos a la anterior diapositiva. Entonces, ahora, el nervio occipital mayor va a hacer sinapsis en esta raíz dorsal. Por otro lado, en esta diapo, y aquí está lo que les quería decir, esta conexión para formar el reflejo trigémino autonómico. Autonómico, no autónomo, autonómico. Aquí he puesto el hipotálamo. Y miren ustedes cómo hay una conexión entre este complejo trigémino cervical y el hipotálamo. Y ahí es donde ya veíamos nosotros que del hipotálamo se envían señales al tronco y del tronco hacia el núcleo espinal para producir esta vía así, despolarizar y liberar sustancias alcogénicas que vendrían a ser estas de acá. Sustancia péptido, ¿cómo era? Péptido relacionado con el gen de calcitonina y la neurocinina. Estos van a producir una intensa vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Ahora, estamos acá. Entonces, cuando yo como un chocolate, yo como cebolla, digamos, naranja, o la persona está en su periodo menstrual, se produce la onda de depresión cortical, que está en la corteza, se estimula el hipotálamo por esta interconexión de este complejo eh, trigémino cervical, el hipotálamo, se activa. Entonces, este hipotálamo activado activa al núcleo del tronco, donde están el locus coeruleus, y el locus coeruleus estimula al núcleo espinal. Y ahí se produce la despolarización en este sentido. Y se liberan estas tres sustancias algogénicas. Aquí se está produciendo la salida de plaquetas y aquí estamos teniendo nosotros histamina, serotonina, que estimulan el pie terminal de este quinto par sensitivo y despolarizan, miren, aquí le he hecho una flechita verde, en sentido antidrómico. Y hay el dolor de la nuca, hay este núcleo espinal va hacia el tálamo, y del tálamo a la corteza sensitiva, y ahí tenemos ese dolor pulsante. Por otro lado, esto ya les expliqué, y aquí les hice en más detallito el concepto. Miren ustedes, acá vemos hipotálamo, cómo tiene una interconexión con el núcleo salival superior, con el núcleo espinal, el trigémino, y con el núcleo, y con el simpático. Esto es simpático. Entonces, si yo estimulo hipotálamo, automáticamente también puedo estimular núcleo salival superior, manifestaciones
autónomas como son la epífora, la congestión nasal. Y cuando se estimula este de acá, vamos a tener el dolor pulsante. Ahora, aquí yo tengo el sistema gris periacueductal. Toda esta información, tanto trigémino cervical como el sistema autonómico, todo esto tiene que pasar hacia el tálamo. Pero en ese afán del tálamo, van a haber sinapsis con la sustancia gris periacueductal. Y escuchen ahora esto para que comprendan mejor la fisiopatología. Esta sustancia gris periacueductal libera moduladores del dolor acá. Entonces, como si predominan los moduladores del dolor, no asciende este impulso hacia corteza. Entonces, cuando se dañan estos moduladores del dolor, el paciente es que va a tener una cefalea de tipo crónica. Y aquí tengo, ¿qué genera la crisis? La migraña, activación del hipotálamo, ¿no ve? ¿A consecuencia de qué? A ver, entonces, acá teníamos nosotros nuestra corteza, acá. Entonces, esa es nuestra corteza. Y una vez que, qué se está formando en la corteza? La depresión cortical propagada, es decir, la despolarización y la eh, es decir, y la depresión total, es decir, no va a haber más despolarización. Entonces, acá en la corteza, si lo vemos gráficamente, tenemos nosotros lo siguiente. Está acá. En esta corteza se está produciendo la despolarización. La despolarización, hay abundante flujo sanguíneo. Y luego tengo el estado sin flujo sanguíneo. Esta es la depresión cortical. Y esta depresión cortical, dijimos que iba de la región occipital hacia la región frontal. Y esto, esa despolarización y esa ausencia de despolarización, porque ya no hay flujo, es lo que va a lograr estimular al hipotálamo. Entonces, esa es la corteza ahí que se despolariza. ¿Estamos? Y esta despolarización de la corteza es la que estimula al tronco o al hipotálamo. Y aquí tenemos, mire, el hipotálamo, perdón, esta depresión cortical paroxística, que es todo esto, depresión cortical propagada, esto es lo que va a estimular al hipotálamo y el hipotálamo activa el tronco y el tronco activa al núcleo espinal del trigémino. ¿Y qué hace el núcleo espinal del trigémino? Se estimula acá y se liberan sustancias alfogénicas que son sustancia P, el péptido relacionado con el gen de calcitonina y la neurocinina. Ahora, la llegada de estos péptidos acá no produce dolor de cabeza. El dolor de cabeza se produce porque hay una liberación de histamina serotonina, lo cual despolariza en forma antidrómica al trigémino para despolarizar nuevamente al núcleo espinal y de acá llegar la información hacia el tálamo y corteza.
Entonces, de esa manera nosotros tendríamos la migraña. Entonces, en esta diapo, la primera sería esta. La función del trigémino, dice, es transmitir sensaciones dolorosas de la piel, de la dura madre y del vaso sanguíneo. Entonces, se inflama esos vasos sanguíneos, se liberaban las sustancias algogénicas, que son la neurocilina, sustancia P y el péptido relacionado con el gen de calcitonina. De allí, te decía, se conectan de aquí con los ganglios. Se conectan con los ganglios y recién van al núcleo del trigémino. Y en el núcleo del trigémino teníamos que esta vía terminaba en la parte C1 y C2 de la raíz dorsal a nivel de... Y esto es lo que forma el trigémino, el complejo trigémino cervical. Bien, entonces con esto que acabo también de decirles, va a ser más fácil que entiendan la fisiopatología de la migraña. ¿Alguna duda en migraña? ¿Alguna duda en migraña? No, doctor, todo está claro. Miren, esto que les he traído hoy como a colación les va a servir altísimo. ¿Ya? Estos nuevos esquemas que les he traído, estos son gestión 24. Bien, lo grabamos. Ya está. No se olviden de esto, ¿ya? Siempre sale en el examen la onda de depresión cortical propagada. Ahora miren esta es una pregunta que siempre sale. ¿Cómo se genera el aura? ¿Quién genera el aura? ¿Qué dice acá? La depresión cortical Cortical. causa. Ahora miren, esta era una vía. Era hipotálamo, tronco, núcleo espinal, ¿no ven? Y miren esta vía directa. ¿La ven? Una vez que yo estimulo el núcleo espinal, libero en el pie terminal esta sustancia. ¿Listo? Y aquí la que nos colaboró fue Anaí, agradecido. Entonces, aquí está la de onda de depresión cortical, con sus dos componentes, de excitabilidad y de aplanamiento. No hay despolarización. Bien, entonces esto ya está. De aquí me voy a salir. Listo. Ahora vamos a entrar en un tema bonito, que es el concepto de dolor. Aquí hay una diapositiva interesante, la primera. Cuando hablé de dolor, me tocó ver ese día en la emergencia, estoy hablando del año pasado. Un paciente, miren, este es el estómago, inmenso. Era un paciente que se quejaba de dolor abdominal, tenía distensión, y al final era porque estaba obstruido el píloro acá. Entonces, esto causa dolor. Todo lo que sea distensión de víscera nos va a causar dolor. Entonces, este va a ser el dolor visceral. Pero también hay otro dolor que es el nociceptivo periférico, es el que cuando tenemos algún puchichi, tenemos una uña encarnada, una espina que nos pinchan o nos quemamos la mano en algo caliente. Entonces, primero, para esta voy a empezar la clase usando el concepto de lo que nos dice el Porto, fundamentos de Porto. ¿Qué es el dolor? Esto, miren, es una sensación emocional y sensorialmente desagradables relacionadas con algo real. Es decir, quemadura es real, pinchazo de aguja es real y potencial a un tejido. A diferencia de otras modalidades somáticas, el dolor tiene una cualidad urgente y primitiva de la que se originan los aspectos psicológicos. O sea, ¿a qué se refiere un primitivo y aspecto psicológico? De acuerdo a cómo hemos sido educados para la tolerancia al dolor o la no tolerancia, vamos a tener una manifestación. Entonces dice,
va a haber la parte psicológica, la parte social va a tener un componente, juega un rol cultural y cognitivos de la experiencia del dolor. A ver, cuando van al hospital y usted le van a colocar una inyección a una mujer en la nalga, no se hace problema, pero le colocan al hombre y hace todo un show. O sea, porque él culturalmente está educado así, ese hombre, ese paciente. Hay otros que llegan hasta desmayarse. Eso se llama los aspectos, respuesta del dolor con aspectos psicológicos, cómo hemos sido criados. Los hombres no lloran. Ya, puede ser que no lloren, social, pero sí se lo manifiestan de alguna otra manera con ansiedad en el momento del dolor. A pesar de ser desagradable, el dolor puede tener utilidad para advertir una lesión inminente. O sea, si yo tengo un puchichi y me punza el dedo, eso no es agradable, pero me está diciendo, ojo, hay una inflamación en tu dedo. Ya, el ejemplo de la quemadura, no hay duda, ¿no? Ponemos la mano sobre algo caliente y nos quemamos, causa dolor, que nos está diciendo, ojo, hay una lesión tisular en tu mano, lo que lleva a la persona a buscar alivio. O sea, gracias a esa, digamos, percepción de dolor, sabemos que hay una lesión tisular y esto prácticamente nos ayuda a buscar, a curarnos, alivio. Pero ustedes me dirán, pero eso está claro, si nosotros sentimos dolor y pedimos ayuda. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando estas vías que transmiten dolor, estas de acá, no despolarizan? Ejemplo, un paciente con diabetes está acá el pie podrido, no despolariza, no siente dolor, no pide ayuda hasta que el paciente está en una sepsis. Entonces, es importante que gracias al dolor, con una vía sensitiva normal, no dañada como el diabetes, nosotros pedimos ayuda para buscar de alivio del dolor. Si el paciente diabético tuviera dolor, no habría pie diabético, porque en el momento en que se está formando una úlcera pequeña, el paciente podría pedir ayuda. Una persona que está con apendicitis está liberando acá en la terminación sensitiva del dolor, aquí está el intestino, eh, prostaglandina, sustancia P, ácido potasio, etcétera, están despolarizando a esta vía sensitiva para entrar por la raíz dorsal, llegar al tálamo y del tálamo a la corteza y tener dolor. Gracias a esta despolarización de la vía sensitiva. Entonces, y sabemos que en el apéndice se está llevando a cabo un proceso inflamatorio. Esto nos obliga a pedir ayuda para el alivio del dolor. Sabemos que hay una apendicitis que hay que operar. Entonces, el dolor es un síntoma frecuente que varía ampliamente en cuanto a intensidad. O sea, la intensidad es variable. Entonces, la escala del dolor ahí se crea de 1 a 10 y no discrimina ningún grupo de edad. Puede ser tan devastador para los lactantes y niños adultos tempranos y de mediana edad como para los viejos, jóvenes y ancianos mayores. Tanto el dolor agudo como el crónico pueden constituir un grave problema de salud. Es el motivo más frecuente de visitas a los centros médicos. El dolor agudo es casi siempre resultado de una lesión, operación o procedimientos médicos invasivos. También puede ser un síntoma de presentación de una infección, ejemplo, otitis. Entra la bacteria al oído, produce inflamación, se está desencadena dolor y ahí yo sé que ya el oído está dañado. El dolor crónico, este es dolor agudo, el dolor crónico puede ser el síntoma de una gran variedad de problemas de salud, entre ellos la artritis, el cáncer. O sea, son pacientes que van a estar permanentemente con un dolor, ya no es agudo, pero la vía del dolor es la misma. Entonces, los agudos son los relacionados con eventos inflamatorios de reciente aparición y los crónicos también hay inflamación
La osteoartrosis crónico es inflamación, la artritis es inflamación y el cáncer es también inflamación. Todo esto va a generar eh, transmisión por la vía sensitiva, pero en forma persistente y va a durar más de 6 semanas. Se transforma, se llama dolor crónico. A ver, para que me entiendan mejor, me tocó ver un paciente hace unos 2 meses por dolor localizado en el glúteo derecho, intenso, lancinante, molestoso, con irradiación hacia la rodilla y el dedo gordo. Este señor le di medicamentos para alivio del dolor, lo estaba tratando como que fuera. Y le hice una ecografía porque había el antecedente que se había caído. Y tenía ruptura de las fibras del glúteo y de la parte posterior del muslo. Entonces era un dolor tisular, agudo, pero no mejoró el paciente. Entonces le hice una tomografía de columna dorso-lumbar y ahí se veía en esta tomografía una, la presencia de una calcificación de los tendones que se encuentran a nivel de la columna. Esto me obliga a pedir una interconsulta a reumatología y reumato le pide una resonancia y lo que había era un canal estrecho. Y en el canal estrecho lo que tenemos es compresión radicular. Este paciente lleva 2 meses con dolor, tiene 85, 90 años, se ha hecho casi nada con él. Es un dolor crónico. Miren esto. Esto, por ejemplo, que da dolor crónico. Miren, cuando dice esclerosis, esto es inflamación de la articulación sacroiliaca. Comparen esta articulación con esta. La señora se sentaba del lado derecho de la nalga y tenía dolor. Hago la tomo y me encuentro con una sacroiliitis. Miren eso. Miren esto. Este hueso no está así, ¿no ven? ¿Lo ven? Él no está a un lado, se ha movido. Eso es listesis y causa un dolor de tipo radicular, crónico. Estos son los estofitos por sobrepeso.
Entonces, esta señora fue catalogada como una sacroileitis. Este otro paciente, miren esto, ahí, ahí. Este paciente tenía mucho dolor en el hipocondrio izquierdo, era intenso el dolor, 10/10. Eso es estómago, eso es estómago. Y ahora miren esto. Esto que ustedes ven acá son los riñoncitos. Aquí está el hígado. Se le hace esto no es contrastado. Aquí se ve, este es el vaso. Estaba muy grande. Este vaso, esta es la corteza del vaso. Aquí por fuera salía pus, porque después se lo operó al paciente. Entonces, el paciente, esto es la parte de atrás, ¿ya? La espalda, y aquí está la barriga, aquí está el ombligo. Ustedes palpaban el lado izquierdo y el paciente gritaba de dolor, 10/10. El paciente se movía de derecha a izquierda, dolor. Entonces, este fue un cuadro agudo cuando él regresaba a Santa Cruz de la Paz. Inicialmente no sabíamos lo que era y fuimos progresivamente estudiándolo hasta que obtuvimos las radiografías de la tomografía, luego ecografía y luego hicimos una ecografía con contraste. Entonces, bueno, esta persona que me ayuda fue un día estudiante como ustedes. Ella ahora es radióloga formada, es excelente, es la doctora Evelyn Montaño, que tiene su centro frente al Club de Tenis Santa Cruz, y ella es ahora la que a mí me enseña. O sea, vean ustedes de que al final uno va haciendo un equipo con las personas que son muy, pero muy competentes. Entonces, les he mostrado, bueno, entonces acá lo que quería mostrarles eran para que vean cómo es que está el dolor presente y que en realidad gracias al dolor es que nosotros los médicos podemos actuar. Bien, eso el ejemplo de crónico entra en artritis, la sacroiliitis que les mostré. Y aquí está lo que les decía, hay una nocicepción que me está señalando tejido inflamado, que puede ser un tejido inflamado de causa física, de causa térmica o química. Ejemplo de físico. El térmico, el físico vendrían a ser digamos, las torceduras, ¿no? Un esguince físico. El térmico causado por dolor que hacía tanto calor o frío. Y el químico por alguna sustancia externa como el ácido nítrico. El dolor, eh, para que haya dolor, mejor dicho, tiene que haber la formación de un potencial de receptor, que ahorita lo vamos a explicar, tiene que haber la transmisión y tiene que haber la percepción. Es decir, acá se va a formar, aquí yo tengo
Aquí yo tengo el tejido inflamado, que puede ser físico, químico o físico, produce inflamación, se liberan los mediadores, prostaglandina, sustancia P nuevamente, serotonina, usan esta primera neurona sensitiva de las fibras tipo C, llegan al ganglio dorsal, allá hacen sinapsis y recién van por la raíz dorsal, cruzan y se van hacia tálamo. Esta es la primera neurona. Entonces, esta inflamación lo que va a causar es que cambie el, la, ¿qué se llama esto? El estado de despolarización o repolarización y se despolarice. Ese cambio es lo que se conoce como el potencial de receptor. Entonces, aquí yo teníamos receptor, ¿no ve? Transmisión, todo esto, es la conducción desde la lesión tisular, raíz dorsal, hasta la médula, es transmisión. Primera neurona. Segunda neurona llega al tálamo, pero también da raíces al, eh, al bulbo y a la protuberancia. Acá. Pero llega también hacia lo que es el tálamo y del tálamo hacia la corteza. Ojo, y en la corteza yo puedo decir con seguridad, me duele en tal punto. A eso se está refiriendo cuando dice transmisión. Y percepción, pregunta que siempre sale en el examen, a nivel de la corteza. Es la que me dice, en tal lugar, tal intensidad, es un pinchazo, es posiblemente un absceso. Bien. Luego tengo acá sufrimiento. ¿De qué depende el sufrimiento? Este señor, este abuelito de 85 años, está destruido porque no hay medicamento que le está aliviando el dolor y no hay cómo llegar ahí a ese conducto estrecho porque eso es quirúrgico, hay que liberar esos nervios. El problema está que son 90, 85 años, ¿no? La- Tiene miedo la familia que entra a quirófano porque puede haber un paro cardíaco en quirófano. Entonces este paciente, ustedes lo ven ahora, está caído en su cama, llora todo el día, no quiere hablar, no quiere comer. Eso genera el sufrimiento, eso es sufrimiento relacionado con dolor. ¿Y por qué hay sufrimiento en este paciente en particular? Porque el sistema límbico está recibiendo haces de esta vía nociceptiva que va hacia arriba. Entonces, a ver, está acá. A ver, voy a poner límbico. No hay más. Bueno, tiene que haber. Vamos a buscar más adelantito. Entonces, para que haya sufrimiento, tiene que haber una interconexión con el sistema límbico. Mm, A ver, voy a poner acá espino talámico. Espino acá. Esta es la buena. Miren ustedes acá. Tengo primera neurona, ganglio de la raíz dorsal hace sinapsis, cruza en la médula. Aquí tengo el cordón espinal, va hacia arriba. Y acá, ¿quién me va traduciendo esto? Por favor, ayúdenme. Va hacia arriba. Creo que esto es bulbo, ¿no? Esto, Brainstem. ¿Me pueden traducir eso? ¿Alguien me ayuda? Sí, doctor. Bulbo es, ¿no? Tronco encefálico, dice. Perfecto. Entonces, Brainstem, aquí vamos a poner tronco.
Entonces, cuando yo digo tronco encefálico es para referirme a dos cosas, ¿no? Bulbo y protuberancia. Entonces, miren, la vía sensitiva, la vía sensitiva llega al bulbo raquídeo, o sea, al tronco del encéfalo, y del tronco va a tálamo y de tálamo hacia la corteza. Lo que aquí no veo, ¿qué es midbrain? Mesencéfalo. Entonces vean ustedes que también está llegando información a la región mesencefálica. Y acá miren este detallito que les va a servir para modulación del dolor. Acá tenemos nosotros en la modulación del dolor un contacto con la sustancia gris periacueductal. Ese va a ser el modificador. Entonces, ya, no les puedo mostrar lo del sistema límbico. A ver, tienen que verlo eso para que lo entiendan. Núcleos magnos del RAFE, acá. Esto está bonito, acá. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Les dije de que el dolor tiene un componente límbico, ¿no ven? Miren esto. Esta información sube por el tracto neoespinotalámico. Este es el dolor agudo, que ya lo vamos a ver con detalle. Pero puede subir también por el palio espinotalámico. Llega al tálamo. En eso no había duda. Y el tálamo, miren ustedes, le está enviando una señal despolarizante a la corteza límbica. Y aquí en la corteza límbica están nuestras emociones. Entonces, la corteza límbica me está midiendo lo que vendría a ser todo lo que es emoción. Entonces, por un lado, veamos acá, nosotros tenemos que esta información va a llegar por la fibra tipo C a la raíz dorsal y va a pasar hacia arriba, al tálamo, y del tálamo a la corteza, y ahí tengo la sensación y la discriminación del dolor. Pero ¿cómo es que tenemos nosotros la sensación de llanto, la parte emocional? Porque existe una interconexión entre tálamo ventrobasal y corteza límbica. En ese momento respondemos con llanto, con sufrimiento. Entonces, este señor está bien deteriorado, está deprimido porque permanentemente aquí las fibras tipo de C están enviando ¿cómo se llama esto? Ese conducto donde está la médula está estrecho a nivel de la columna lumbar por los años. Y eso está apretando la raíz nerviosa. Entonces se está transmitiendo permanentemente dolor hacia el tálamo y luego hacia la corteza, pero por eso y también hacia la corteza límbica. Entonces, por eso es que este paciente tiene ese componente emocional. Es lo que les quería decir, el sufrimiento tiene que ver con sistema límbico. Y también el sistema límbico tiene que ver con conducta. Bien, por otro lado, ya está eso definido. Aquí tengo ahora la sensación del dolor. El dolor es una sensación protectora y física y emocionalmente desagradable, sí, que se origina en los receptores del dolor que responden a un número de estímulos
que amenazan la integridad de los tejidos. Existen dos vías para la transmisión del dolor. Una para la transmisión de la vía rápida, que se discrimina en forma aguda y se desplaza directamente del receptor de la médula espinal a través de las fibras mielinizadas tipo A, sigma, delta, y de la médula espinal al tálamo. Entonces, esto es la vía rápida. Y la otra vía vendría a ser mediada por el tracto, este es el nodo espinotalámico, la vía rápida. Y la otra de conducción más lenta son amielínicas, son las fibras tipo C que utilizan la vía paleo-espinotalámica. Bien, el procesamiento central de la información sobre el dolor incluye transmisión a la corteza somatosensorial, donde la información del dolor se percibe, se interpreta. El sistema límbico, donde se experimenta el componente emocional del dolor y de los centros del tronco del encéfalo, donde se integran las respuestas del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué es la modulación de la experiencia del dolor? Ocurre a través del centro analgésico. Eso lo vamos a ver ahorita con detalle. Entonces, aquí acabamos de ver que hay una vía rápida y hay una vía lenta. Y la vía rápida es la que, a ver, tanto la vía rápida como la vía lenta llegan a la corteza. Porque si no llega a la corteza la información, yo no puedo percibir ni discriminar dolor. Entonces, pero se llama rápida porque esta información viaja por unas fibras tipo A, mielínicas. Estas fibras son bien gruesas, van a una velocidad de 20 metros por segundo. En cambio, las tipo C, que son las del dolor lento, son mucho más lentas, viajan a 2 metros por segundo. Pero gracias a esta vía, es que yo saco mi mano de donde se está quemando, gracias a esta vía. Gracias a esta vía, me protejo inmediatamente de la parte del dolor agudo. Bien, acá. Entonces, acá, veamos acá. El dolor ingresa por una vía sensitiva, llega a la raíz dorsal y en la raíz dorsal la transmisión continúa por esta vía. Miren, esta vía, aquí hace sinapsis en la raíz dorsal, se cruza, se despolariza y este es el tracto espinotalámico. Llega al tálamo, tálamo corteza y aquí discrimina dolor. Esta es la vía rápida. Ahora, adelantándome un poquito, inhibidores, eh, mediadores inhibitorios del dolor. Estos se están liberando del bulbo y del tronco, o sea, del bulbo, del tronco encefálico. Miren acá, están descendiendo y fíjense dónde descienden. Descienden a hacer sinapsis con la primera neurona. Entonces, esta neurona causa potenciales excitatorios. Y hay neuronas que vienen desde abajo, que son descendientes, pero de tipo inhibitorio, porque terminan en la misma raíz dorsal liberando mediadores que generan potencial de receptor inhibitorio. Y los de acá que conducen liberan potenciales de receptor excitatorios. Ahora, depende de quién gane para que esto continúe arriba. Si la intensidad del dolor, si la despolarización es fuerte y hay una abundancia de sustancia P acá, de glutamato en la raíz dorsal, se generan potenciales excitatorios y producen el dolor. Pero una vez que llega arriba, se activa la sustancia gris periacueductal, desciende por el tronco y acá liberan mediadores que generan potenciales postsinápticos inhibitorios. Ese es el concepto de modulación que lo vamos a ver ahorita con detalle. Entonces, acabamos de ver acá nosotros
de la conducción rápida, aquí vamos a cerrar un poquito esto, y aquí voy a poner esta vía del dolor, es la vía del dolor rápido que esto es esto de acá. Entonces esto vamos a disminuir un poquito de tamaño, un 12, y este es el concepto. La vía para el dolor rápido que se discrimina de forma aguda y se desplaza directamente, miren, este es el potencial del receptor, acá, del receptor a la médula espinal, acá, a través de unas fibras mielínicas. Estas fibras, estas de acá, esta, a ver, estas de acá, esta, para el dolor rápido, es la fibra tipo A, esta, ¿ya? Del potencial del receptor transmiten el dolor por las fibras tipo A que van a una velocidad muy alta, más de 20 metros por segundo. Esta fibra tipo A. Hay otras que también son exactamente iguales, parecidas, mejor dicho, que son las fibras tipo C, que son las que más vamos a hablar. Conclusiones. Entonces, el dolor rápido utiliza fibras mielínicas tipo A sigma de 2 metros, de 2 de grosor que transmiten a 2 metros por segundo y llevan la información 20 metros por, sí, a ver, no, 20 metros por segundo. Son gruesas, van por la raíz dorsal y aquí hacen sinapsis directamente al tálamo y hacia la corteza. Aquí tenemos la discriminación del dolor. Pero por otro lado, las fibras tipo C van a ser otras fibras, acá, ya no van a ser estas, van a ser estas de acá. Estas fibras son amielínicas tipo, entonces esta, te voy a borrar, esta ya va a ser una fibra amielínica, la otra es mielínica, no se olviden, tipo A, y esta es ya amielínica. También hay el potencial de receptor, este es el nociceptor, ¿no es? Hay la transmisión, hay la transducción acá, en las fibras mielínicas tipo C, lleva la información a la raíz dorsal, pero aquí van a ocupar la vía eh, paleo, espino, talámica. Ahorita les voy a mostrar un dibujito mejor, y ahí lo vamos a llevar esto. Entonces, en resumen, hay dos vías, la neoespino, la paleoespino. La paleo está relacionada con un dolor lento que aparece después. Luego tengo acá el procesamiento central de la información sobre el dolor incluye la transmisión de la corteza somatosensorial. Ah, acá. La, acá tenemos nosotros que toda esta información se está procesando acá, en lo que vendría a ser la corteza, todo lo que es dolor, sensación, discriminación, todo esto se va a procesar por la despolarización a nivel de la corteza somatosensorial, que prácticamente es la parietal, es la misma que para la migraña. Acá. Bien.
donde la información del dolor se percibe, aquí está. ¿Para qué? Esta es una pregunta que siempre en el examen, sale en el examen. Hay percepción, se interpreta, y el sistema límbico, no se olviden que del tálamo iba una señal hacia el sistema límbico, y se experimenta el componente emocional del dolor. Y los centros del tronco cefálico donde se integran las respuestas. Entonces, mm, a ver, aquí, aquí esto lo tenemos que aclarar, no está bien claro. Esto viene por acá. Ya. Acá. Sí. El procesamiento, acá. El procesamiento central de la información sobre el dolor incluye la transmisión a la corteza sensorial, acá, donde la información del dolor se percibe y se interpreta. Eso tienen que tenerlo claro. Es aquí donde se percibe el dolor. No es en el encéfalo, es en la corteza del cerebro. Ahora, el sistema límbico, donde se experimenta el componente emocional. Y ahí veíamos nosotros que de este tálamo, en la diapositiva anterior, había una señal hacia el sistema límbico y ahí nosotros percibíamos el componente emocional del dolor. Y también esta vía paleoespinotalámica lleva información al tronco del encéfalo, donde se integran las respuestas del sistema nervioso autónomo. Entonces, si vemos funciones, la corteza interpreta el dolor, percibe el dolor, el límbico es la que me da la parte emocional de la experiencia del dolor, y los centros del tronco, que aquí no se los muestra, son los que me van a mostrar la parte del sistema nervioso autónomo. O sea, van a activar el sistema nervioso autónomo y el paciente va a tener taquicardia, va a tener sudoración, va a tener palidez. Un paciente que se infarta por un dolor de trombo en la arteria coronaria está sudoroso, está frío, está taquicárdico. ¿Por qué? Porque estas vías paleoespinotalámicas estimulan al tronco y en el tronco yo tengo al sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces se activa el parasimpático y el simpático, perdón, y hay taquicardia y hay vasoconstricción periférica y sudoración profusa. La modulación de la experiencia del dolor ocurre a través de centros analgésicos endógenos en el mesencéfalo, las neuronas noradrenérgicas del puente y del núcleo magno del rafe en la médula oblongada, que emiten señales inhibitorias a las neuronas del asta dorsal. A ver, veamos. Modulación del dolor. Esto. Concepto. Aquí yo tengo, miren, sustancia gris periacueductal. Aquí estamos hablando nosotros una parte importante del sistema de modulación del dolor. Esto es tronco. En tronco tengo el locus coeruleus, liberación de noradrenalina. Y aquí abajito, en el tronco, tengo el núcleo de magno del rafe. Está acá. Ahora,
quiero que sigan lo siguiente. Entonces, dijimos que la modulación del dolor van a ser por sustancias, digo, vías sensitivas que descienden para producir una potenciales postsinápticos inhibitorios. Aquí, este es el mesencéfalo. Aquí yo tengo la sustancia gris periacueductal, acá. Y vean, salen unas neuronas de la sustancia gris periacueductal hacia el tronco. Y en estas neuronas del tronco la estimulan. Este debería ser el núcleo magno del RAFE, acá. Entonces, de aquí de la sustancia gris periacueductal salen unas vías que van hasta el núcleo magno del RAFE, lo estimulan, y de este núcleo magno del RAFE, miren ustedes, desciende por acá y llega a la médula. Y acá, en esta médula, de la parte periférica, por las raíz fibras tipo C o por las fibras tipo alfa, sigma, digo delta, están despolarizando a la neurona, ya sea de la vía neoespino o de la vía espinotalámica. Y ya vimos que si esto se despolariza, se va hacia arriba, ¿no? Hacia tálamo. Pero de allá arriba del núcleo magno del RAFE, sustancia gris periacueductal estimula el núcleo magno del RAFE, y el núcleo magno del RAFE envía neuronas que llegan a la misma médula, a la raíz dorsal. Pero aquí se generan potenciales postsinápticos inhibitorios. Entonces, si estos potenciales postsinápticos inhibitorios que permiten el ingreso de cloro ganan, no hay transmisión del dolor. Pero cuando son estos los que ganan, los de las fibras tipo A o las fibras tipo C, glutamato, hay transmisión del dolor. Este concepto, ya sea de una reducción de la transmisión del dolor generado por neuronas que nacen en la sustancia gris periacueductal, núcleo magno del RAFE, en el tronco, estas sustancias se llaman moduladores del dolor. Es decir, van a ser sustancias que van a reducir la despolarización hacia arriba. Entonces, es a eso lo que nosotros le llamamos modulación del dolor. Dice entonces, la modulación del dolor, ya. Entonces aquí vemos que la modulación del dolor, de la experiencia del dolor, ocurre a través de centros. Estos se llaman, todos estos que estamos viendo acá son centros de analgésicos endógenos. Mesencéfalo es esto, que está en el núcleo magno del RAF, de la sustancia, está en el mesencéfalo, y tenemos acá otras neuronas que son las pontinas, estas de acá, están en el puente, núcleos coreolus y el cereus también. Estos, miren, estas sustancias inhibitorias del dolor, acá, miren, se despolarizan y envían señales de tipo inhibitorias a la raíz dorsal para inhibir el dolor. Entonces también forman parte del sistema modulador del dolor. Y esta se va a encontrar en el tronco. Ahora, ¿qué más tengo? Entonces, esta modulación de la experiencia del dolor ocurre a través de centros de analgesia. Todos estos son los centros de analgesia, sustancia gris, núcleo magno del RAFE,
estas neuronas, eh, las neuronas noradrenérgicas y pontinas que están acá en el puente, puente y tronco, el núcleo del RAFE, aquí arriba, núcleo magno del RAFE, estas dos actúan en la médula que emiten señales inhibitorias a la neurona del astro dorsal. ¿Listo? O en el nervio trigémino. Eso ya cuando hablábamos de migraña. Bien, acá. La liberación de neurotransmisor, estoy hablando ahora de la raíz dorsal. Esta es la fibra tipo C o puede ser la fibra tipo A delta. Esta fibra, aquí se genera el potencial de receptor, se despolariza a nivel de la raíz dorsal y miren que libera glutamato. Este glutamato se encuentra su receptor específico que es el NMDA y el AMPA hace sinapsis el glutamato y despolarización. Al haber esa despolarización por la vía sensitiva, llegan a tálamo y corteza. Aquí, el potencial de receptor, la transmisión, está generando potencial posináptico excitatorio, mediados por los neurotransmisores sustancia P y glutamato en la raíz dorsal. Este NK1, este va a ser receptor, este NK1 es receptor para sustancia P y este es para glutamato. Aquí ya mencioné eso, ya les expliqué. Entonces, la despolarización de la primera neurona, tipo C o la tipo A sigma, fíjense, produce, ingrese sodio, ingrese calcio, y aquí se está produciendo la despolarización, llega a la raíz dorsal, y el glutamato que se encuentra en sus vesículas se acerca a la periferia y se libera tanto la sustancia P que está acá y el glutamato que está acá. ¿Qué hace el glutamato? Va a abrir unos canales de calcio, acá, se une a los receptores NMDA, este glutamato, y abre canales de calcio y sodio y se despolariza la segunda neurona. Entonces, en ese momento nosotros estamos hablando de que se está generando un potencial posináptico de tipo in, no, potencial posináptico de tipo excitatorio, porque está entrando más sodio, está entrando más calcio y se está despolarizando. Luego, vamos a ver a la modulación, lo inverso. Acá teníamos el núcleo magno del RAFE, este núcleo magno del RAFE que, fíjense, venía de la sustancia gris pericueductal hasta acá, baja y desciende, pasa por el bulbo, y aquí en el bulbo teníamos, bueno, aquí lo está mencionando el bulbo protuberancia, tenemos nosotros el núcleo cereus. Entonces, vean, esta es la sustancia gris periacueductal. Ambas estimulan al núcleo magno del RAFE y ambas neuronas estimulan a los núcleos del tronco. Ambas descienden hasta la médula, hacia la raíz dorsal, y producen sustancias de tipo inhibitorias. Y acá tengo la relación entre la excitación y la inhibición. Tengo acá. Bien. Ahora vamos a hablar de inhibición. O sea, ¿qué pasa? Esto está sucediendo en la misma raíz dorsal. Entonces, de allá arriba, de aquí arriba, ¿qué se está liberando acá en la raíz dorsal? Esa es la pregunta. ¿Qué liberan estas sustancias provenientes del núcleo magno del RAFE o de los núcleos de la protuberancia, que son estimulados simultáneamente por la región gris periacueductal? ¿Qué liberan aquí en la raíz dorsal? Aquí en la raíz dorsal van a liberar esto. Todo esto se va a liberar acá. Bueno, entonces estos núcleos magnos del RAFE, mejor dicho,
Sí, el núcleo magno del RAFE, junto con los núcleos continuos, acá liberan sustancias que son endorfinas, encefalinas y dimorfinas, acá. ¿Y qué hacen estas encefalinas, dimorfinas? ¿Cómo modulan el dolor? Fíjense que acá evitan que este glutamato se libere. Se crean potenciales posinápticos inhibitorios. No se están liberando las prostaglandinas, no se está liberando el glutamato. Consecuentemente, y se van a bloquear los canales de calcio de la posináptica. Entonces, al bloquear los canales de calcio de la posináptica, ya no va a haber despolarización acá. Entonces, son generadores de potenciales posinápticos inhibidores al bloquear estos canales que se generaban, que el glutamato genere potencial excitatorio de esta segunda neurona que iba a terminar en el tálamo. Aquí es lo mismo, esto es una neurona, la norepinefrina, que está bajando, esto baja del locus coeruleus o Corelius, núcleo magno del RAFE baja acá y producen una inhibición. Bien, entonces esto sería respecto a la modulación del dolor. Entonces, esto en modulación del dolor, esto lo hicimos estas días en la época de pandemia. Fíjense las fechas, fue época de pandemia. ¿Sí? Bien, modulación del dolor. Luego tengo acá, ya vimos esto, sensación del dolor, ya vimos, esto vimos, que era la modulación. Y aquí tengo ahora algunas teorías del dolor. Bien, dentro de las teorías del dolor, según eh, Port, por lo regular se han acumulado dos teorías para explicar la base fisiológica de la experiencia del dolor. La primera, la teoría de la especificidad, considera el dolor como una modalidad sensitiva separada y precipitada por la actividad de receptores específicos que transmiten la información. Entonces, estos son los famosos receptores del dolor. Eso ya lo vimos en fisiología. Eh, y eso está en el prosencéfalo, o sea, cerca del mesencéfalo, arriba de lo que es bulbo y protuberancia. Entonces se experimenta el dolor. La segunda hipótesis incluye un grupo de teorías conocidas obviamente como la teoría del patrón, y sostiene que los receptores del dolor compartan terminaciones sensitivas con otras modalidades sensoriales, pero que los diferentes patrones de actividad, eh, es decir, espacial o temporal, de las mismas neuronas pueden usarse para emitir señales que estimulan el dolor. Bien, ejemplo, un toque ligero aplicado a la piel producirá la sensación táctil a través de la activación del receptor de baja frecuencia. La presión intensa producirá dolor a través de la activación de los potenciales del receptor, pero una frecuencia elevada. Ambas teorías se enfocan en la base neurofisiológica de que el dolor, y es posible que ambas sean explicables. Se han identificado aferentes nociceptivos específicos, sin embargo, casi todos los estímulos aferentes, si se llevan a una frecuencia muy elevada, pueden experimentar una sensación dolorosa. O sea, ¿cuál es el resumen acá? Es decir, acá. Entonces,
Mm, Esta es la vía sensitiva, ¿no ve? Que lleva el dolor hacia pasa al ganglio y luego a la raíz dorsal. Aquí lo que está diciendo este concepto es lo siguiente. Acá, todos los estímulos aferentes, o sea, todos los de acá, ya sean mecánicos, químicos o térmicos, todos estos estímulos aferentes, si se llevan a una frecuencia muy elevada, o sea, si la despolarización de estos receptores es muy alta y hay mucha despolarización en la terminación sensitiva, se va a experimentar dolor. Eso es lo que quiere decir. Entonces, podríamos decir nosotros que la lesión tisular de origen química, térmica o mecánica, si logra producir una inflamación importante en el receptor del dolor y logra generar varias, múltiples descargas, hay dolor. A ver, veamos. Si yo pongo mi mano en agua tibia, no hay dolor, porque el número de descargas por las fibras tipo C no va a ser tan intensa. Pero si yo meto mi mano a una agua que acaba de hervir, la despolarización de esta terminación sensitiva va a ser intensa, va a ser a mucha frecuencia. Consecuentemente, recién yo voy a experimentar acá el dolor. Entonces, a eso se refiere. La teoría de la puerta, acá. Este autor, Melzack, igual, genera la teoría de la compuerta. Una modificación de la teoría de la especificidad para explicar los retos presentados por las teorías del patrón. Esta teoría postuló, el de la puerta, que la presencia de los mecanismos de las puertas neuronales a nivel segmentario de la médula espinal para explicar las interacciones entre el dolor y otras modalidades sensoriales. La teoría original de esta puerta presupone la existencia de una red de transmisión o células de proyección neuronal intercalares en la médula espinal que inhiben a las células de transmisión, de tal modo que se crea un mecanismo de puertas segmentadas que pueden bloquear la proyección de información sobre el dolor. En realidad, esta teoría en la actualidad se la toma como la modulación. O sea, no vamos a explicar esto. Acá tenemos una diapo para repetir lo mismo. Tengo la fibra tipo C o la fibra tipo A, sigma o delta. En esta terminación no sensitiva, este receptor específico es el nociceptor. Se produce la inflamación y se produce una lesión tisular. Y esa lesión tisular, esto quiero que aprendan, libera sustancia P, prostaglandinas, serotonina y acetilcolina. Estos son los que van a generar las despolarizaciones frecuentes para que se pueda conducir el dolor hacia la raíz, pero mejor dicho, se puede transmitir una señal eléctrica